El equipo está conformado por la doctora Jenny Morán, de Fila Medina, Eva Leonor Mochero y nuevamente quien le habla, su servidor Vega. Iniciamos con el tema de salario en Colombia. Creemos pertinente que para hablar sobre el tema de salario en Colombia es necesario hacer una diferencia entre lo que es salario y sueldo. Hablemos de salario. Salario, según el Código Sustantivo del Trabajo, está definido como el pago que se le otorga a los obreros tomando en cuenta las horas, la cantidad de trabajo que realizan todos a la vez. No reciben una retribución fija a cambio, sino que se toma en cuenta lo que se hace en cada jornada. El sueldo lo podemos definir como el método que se utiliza para remunerar o compensar a los empleados, pero que se trata de una remuneración fija y que reciben siempre en un tiempo acordado. También podemos decir que según el Código Sustantivo Laboral del Trabajo, de salario no solo es la remuneración ordinaria o fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa de su servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como serían los sobresueldos, bonificaciones, valores del trabajo suplementario, las horas extras, valor del trabajo en día, descansos obligatorios, porcentajes de venta, comisión, etc. También podemos hablar de lo que son los tipos de salario. Dentro de ellos tenemos lo que son salario nominal. Pues el salario nominal es el valor monetario de retribución y se da en el salario o se paga en el salario metálico. Cuando hablo de salario metálico, hablo de que se paga en la moneda en donde esté funcionando la empresa o donde esté contratado el empleado. También podemos hacer referencia a lo que es el salario real. El salario real pues es el resultante del poder adquisitivo del dinero, es el equivalente a la capacidad de compra del trabajador conforme a su salario metálico y se fija su cuantía de acuerdo al índice de costo de vida. El salario mínimo ha sido definido como que todo trabajador tiene derecho a percibir para satisfacer sus necesidades de él y de su familia. Del salario en especie podemos decir que solo puede ser parcial y su equivalencia monetaria no podrá exceder al 50% de la totalidad del trabajo. Y que si el trabajador devenga el salario mínimo no podrá ser superior al 30% en especie. El salario integral podemos decir que es todo lo que se puede pagar cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales y el factor prestacional correspondiente a la empresa no podrá ser superior al 30% de dicha cuantía. Pues este salario integral casi siempre es acogido por los grandes gerentes, que son los que de pronto devengan esa cuantía acá en Colombia. La forma y libertad de estipulación de salario en base a lo que dice el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo modificado, Ley 50 del 90, artículo 18, dice que son varias las modalidades en las que el empleador y el trabajador pueden convenir el salario, como son por unidad de tiempo, por hora, a destajo, el fijado en los pactos o convenciones colectivos y fallos arbitrales. Bueno,
Cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense el valor de prestaciones, recargos, beneficios, tales como corresponden a trabajo nocturno, extraordinarios, dominicales sucesivos, primas legales, cesantías e intereses, subsidios y suministro en especie, excepto las vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. El monto del factor prestacional está excepto de pago de retención en la fuente. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es jornal y sueldo. Jornal es el salario estipulado por días y sueldo es estipulado por un periodo mayor. En base al artículo 13, 14, 16, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, dice: el artículo 13, derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. El artículo 14 habla de carácter de orden público y renunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan al trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ella concede son irrenunciables. El artículo 16, perfecto. Las normas sobre trabajo pueden ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplica también a los contratos de trabajo que estén vigentes. El artículo 21, normas más favorables. En el caso de conflictos o dudas sobre la aplicación de la norma vigente de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Tenemos la estipulación de la moneda extranjera según el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, artículo 135. Cuando el salario se estipula en moneda extranjera o divisas extranjeras, el trabajador puede exigir que su pago de su salario se realice en moneda nacional colombiana. El tipo de cambio oficial del día, esto se puede hacer de acuerdo al día en que debe efectuarse el pago. Prohibición de trueques, artículo 136. Se prohíbe el pago de salario en mercancías, fichas u otros medios semejantes, a menos que se trate de una remuneración parcial suministrada en alojamiento, vestido, alimentación para el trabajador y para su familia. Venta de mercancías y víveres por parte del empleador, artículo 137. Según el Código Sustantivo del Trabajo, se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que éste cumpla con estas condiciones. Son dos condiciones con las que debe cumplir. La primera, que es que le dé libertad a sus empleados de comprar sus víveres donde ellos quieran, y la segunda es la publicidad de las condiciones de venta. Lugar y tiempo de pago según el artículo 138 según el Código Sustantivo del Trabajo. Salvo convenio escrito, el pago debe efectuarse en lugar donde el trabajador preste sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que éste culmine. Y según el inciso 2, queda prohibido, y se tiene por no hecho, el pago que se haga en centros de vicios o en lugares de recreo,
en expendios de mercancía o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde éste se le hace el pago. Según el Código Sustantivo del Trabajo, ¿a quién se le hace el pago? Artículo 139. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que el trabajador autorice para que lo pueda cobrar, pero esto lo debe hacer de manera escrita. Salarios y prestación de servicios según el artículo 140. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. Un ejemplo claro es, pues, si yo trabajo con un grupo médico, en dado caso de que todos los días atendemos en diferentes ciudades del departamento de La Guajira, dado el caso que no podamos viajar porque resulta que el vehículo se varó y que no vamos a atender ese día, pues ya eso es algo que se nos sale de la mano a nosotros como empleados. Salario básico para prestaciones según el artículo 141. Dice que solamente en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales puede estipularse salarios básicos fijos que sirvan para liquidar la remuneración correspondiente al descanso dominical y las prestaciones al salario en los casos en que éste no sean fijos, como en el trabajo o destajo por la unidad de obra por tarea. La renunciabilidad y provisión de CDR, artículo 142 según el Código Sustantivo del Trabajo. El derecho del salario es irrenunciable y no se puede ceder en toda ni en una parte a título gratuito ni oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta el límite en los casos que determine la ley. Un ejemplo claro puede ser, como empleado, pues el salario me puede servir de garantía y en dado el caso que yo quiera hacer un préstamo, pues el salario sería mi respaldo. Trabajo igual salario igual. A trabajo igual, salario igual. Según el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 143. El inciso 1 dice que a trabajo igual desempeñado, en puesto, jornada o condiciones de eficiencia debe corresponder el salario. Artículo 139. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que aquel autorice para que lo pueda cobrar. Esto se debe hacer de manera por escrito. Salarios y prestación de servicios según el artículo 140, Código Sustantivo del Trabajo. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio, por disposición o por culpa del empleador. Falta de estipulación, artículo 144. Cuando no se haya pactado expresamente el salario, se debe, extraordinariamente se paga por la misma labor, a falta de el que se fijara tomando en cuenta la calidad y la cantidad del trabajador. Salario mínimo, artículo 145. El salario mínimo es aquel que todo trabajador tiene derecho a percibir para suplir sus necesidades normales y la de todas sus familias. Hablamos de los factores para cuidar el salario. Según el artículo 146, se deben tener en cuenta los costos de la vida, las modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y los empleadores y las condiciones de cada región y actividad. Uno de los factores también que se debe tener en cuenta al momento de fijar el salario es el tipo de negocio o de empresa, como el caso de los empresarios de finca raíz que tienen cultivos, ganado. Para fijar el salario, ellos utilizan la producción agrícola de la finca, como la leche, los productos de pan comer. Eso hace que la canasta familiar
o la capacidad económica disminuye y hace parte también del salario. El salario mínimo se puede fijar teniendo en cuenta el pacto de convención colectiva o el paro arbitral. El Consejo Laboral Nacional fijará salarios mínimos de carácter general por consenso. En caso de que no haya consenso, el Gobierno Nacional dictará a través de decreto reglamentario la estipulación de los salarios por un tiempo determinado. A quienes laboren en jornadas inferiores a las máximas legales establecidas y deben el salario mínimo legal en proporción al número de horas efectivamente trabajadas, con excepción de la jornada especial de 36 horas previstas por la ley. La fijación del salario mínimo modificará automáticamente los contratos de trabajo que se hayan estipulado un salario inferior al estipulado por la ley. La fijación del salario mínimo modificará automáticamente los contratos de trabajo que se hayan estipulado por debajo del salario mínimo legal. Para concluir, el equipo tuvo la iniciativa de consultar con un funcionario del Ministerio de Trabajo del ente territorial de Riohacha, Ranfi Pimienta. El salario es uno de los 3 elementos esenciales dentro de un vínculo laboral. O sea que si deja de existir este elemento, no estaríamos hablando de derechos laborales, sino de derechos comerciales o civiles. Teniendo de presente de que en Colombia dice de que no importa el contrato que yo tenga, si por encima de la ley prevalece la realidad, que es un derecho constitucional, sobre la Constitución solamente existe Dios. Y él manifiesta de que existe subordinación, o sea, cumplir órdenes y un horario, que exista la prestación personal del servicio, o sea, que me contraten a mí y yo sea el que haga el trabajo, y de que exista un sueldo o salario. Esos son los elementos esenciales de un contrato, razón por la cual no importa lo que yo haya firmado, mi vínculo siempre será laboral y tendré derecho a lo que tiene derecho cualquier trabajador en Colombia. Con esa introducción, tengo que decirles a ustedes que el salario es toda remuneración fija o variable que percibe una persona en contraprestación al servicio prestado. Cuando nos dice el verbo fijo, es una persona que trabaja estable 8 horas al día, no trabaja ni dominicales, ni festivos, ni horas extras. Y variable es todo lo contrario, que trabaja domingos, festivos y variables. Entonces su salario nunca va a ser estable, sino cambiante. Pero entonces la ley dice que es salario, toda remuneración fija o variable que yo perciba por la prestación de ese servicio. Que los sueldos se pagan o se pactan por días, por horas, por producción, por venta, por comisión, semanal, quincenal, decanal. Lo importante es que se pacte y se pague. La forma y libertad de estipulación está entre las partes. Yo como empleador puedo decir, yo te puedo pagar a ti los 5 primeros días de cada mes, los 10 días de cada mes, en la mañana, en la tarde, en tu empresa, te consigno, te pago en efectivo, te pago así, te pago así. La ley en Colombia también dice que habrán pagos en especies y pagos en dinero. El pago en especie no puede exceder del 30% del salario que va a devengar esa persona. Si te voy a pagar 10 millones, yo tengo que pagarte 3 nada más en especie. Si te voy a pagar el salario mínimo, el 30% de que sea el salario mínimo. Los salarios en Colombia, los mínimos lo estipula el Estado o un comité tripartita. Lastimosamente en los últimos años no se han puesto de acuerdo y el gobierno colombiano los decreta por ley. La ley dice de que para yo pagar esos sueldos en Colombia existe unos factores que lo constituyen y hay otros factores que no lo constituyen el salario. ¿Y eso qué importancia tiene? La importancia que tiene la constitución del salario es que si yo no los incluyo como factor salarial al momento de liquidar prestaciones sociales, estaría mal hecha una liquidación. Entonces nos dice cuáles son los factores salariales.
las horas extras, domingos, festivos, recargos nocturnos, compensatorios, las bonificaciones habituales, entre otras, son factores que si yo las genero como trabajador, se me deben incluir dentro de mi salario. Y la ley dice que cuál es el salario que se debe estipular por lo menos. Si yo trabajo 8 horas al día, debo de partir por lo menos con el salario mínimo. O lo que mi patrón me quiera pagar. Pero si yo trabajo 8 horas al día y 48 a la semana, deben de pagarme por lo menos el salario mínimo, que en Colombia este año está en 644.350 pesos. Quiere decir esto que si yo trabajo más de 8 horas al día, estaría generando trabajo suplementario u horas extras. Y eso también me lo tienen que pagar y también me lo tienen que incluir para cuando yo termine el contrato me paguen las prestaciones sociales, que son derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, que es otro tema que hoy no me lo están preguntando, razón por la cual no se lo voy a desarrollar. Pero una pregunta, ¿no? ¿Las prestaciones sociales hacen parte del salario? No, se lo acabé de decir. Las prestaciones sociales son otro condicionamiento integrante del Código Sustantivo del Trabajo. Es un capítulo aparte. Y es el pago de otras cosas que no es el tema y no tiene importancia ni relevancia ahora porque se enredaría. Sigamos entonces en el tema de salario. Entonces, existe un tema que es muy importante, que es el tema de salario integral. Contratos con salario integral. Este contrato con salario integral es cuando a una persona se contrata y se le paga 10 veces el salario mínimo legal mensual vigente que esté rigiendo al momento en que se va a firmar ese contrato, ya que dentro de ese contrato el salario integral, que para este año supuestamente sería, si este año el salario mínimo serían 6.444.350, 10 veces sería 6.444.350.000 pesos. Ese sería un contrato con salario integral. Dentro de ese salario integral que estoy incluyendo yo, el pago de las prestaciones sociales es un contrato especial. Y ese tipo de contratos por lo general se le hace a gerentes de empresas. Y ahí va incluida las cesantías, intereses y primas, más no las vacaciones. Tengo que hablar contigo. Más, que no estás metido en Sofía Plus, que te inscribas rápido. Eso lo graba en que te inscribas rápido. Entonces, ese tipo de contrato por salario integral está incluido las cesantías, intereses, vacaciones, menos las vacaciones, ya que las vacaciones son un descanso fisiológico a favor del trabajador. Un trabajador cansado es un cuasi accidentado, un tema que tampoco entra en esta cuestión. Entonces ya les hablé de salario mínimo, salario que lo integra, que no lo integra, salario variable, ya les dije. Salario nominal. Salario nominal, ¿qué es el salario nominal para ustedes? ¿Por qué le dijeron? Pues es el valor monetario de retribución y se da cuando el salario se paga en metálico. El metálico quiere decir la moneda que son expresiones que están, con todo el respeto, cuando me están haciendo esa consulta, se van a expresiones y al verbo jurídico laboral que existe en nuestro vecino país. Porque para nosotros es cuál es el contrato, cuál es el salario que se debe pagar a un contrato de trabajo. El salario que se debe pagar, como lo dije anteriormente, es, aquí existe una jornada máxima legal en Colombia, y las de 8 horas al día y 48 a la semana, razón por la cual la ley dice que si yo parto con esa jornada máxima, tengo que partir con el salario mínimo, y el salario mínimo lo estipula el Estado, eso también se lo dije ahorita. ¿Cómo se paga? Se paga en efectivo, te pago por banco, te pago por esto, o te puedo pagar en dinero y en especie. Y les dije que en especie no puede superar el 30% del salario que va a devengar. El salario variable ya se los dije. Les dije ya todo el tema acerca del salario. Fue un placer haber estado con ustedes. Un saludo nuevamente a mis coterráneos, vecinos y hermanos de nuestro país venezolano. Decirles que los queremos mucho, que se les solucionen sus inconvenientes y que aquí estamos para servirles siempre y a sus órdenes.